¿cómo están? Mi nombre es Johan Jair Núñez Hernández, del grupo 402 de la Facultad de Medicina, y para la materia de inmunomicrobiología número 2 les voy a presentar mi gemelo, mi hermano, mi obra maestra. Muy guapo, ¿no? Lo sé. Guiño, 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 guiño. Pero para continuar con esta exposición, primero que nada y antes que todo, voy a vestirme de manera adecuada. Perdón, no era tan elegante. Pero bueno, así como los virus entrando al cuerpo, pues hay que empezar a desnudarse, ¿no? Para poder darle continuidad a esta. Ahora sí, tracto número 1, tracto respiratorio, ya sea áreas superiores e inferiores. Bueno, para evitar un trabalenguas a lo largo de este video, voy a hacer tarjetas de presentación para ubicarnos con el tema de la taxonomía y esas cosas, que las voy a ir colocando más o menos por aquí o en alguna parte de la pantalla, tal vez sobre mi cara. El virus respiratorio sincitial es de simetría helicoidal, constituido por un genoma de hebras de ARN. Y es de polaridad negativa. Aquí vamos a destacar dos proteínas, la proteína G y la proteína F. La proteína G se va a utilizar como anclaje para que la propagación del virus sea eficiente. Esta va a causar lo que vendría siendo la unión de el virus con las células del huésped. Y la proteína F es la que se va a ocupar de la fusión, como su letra lo indica, de la membrana viral con la membrana celular del huésped. Hablando un poquito de la epidemiología, esta es de distribución generalizada. Se dice que al año de edad la mitad de los infantes ya habían sido contagiados o habían tenido contacto con el virus respiratorio sincitial, y se dice que a los 2 años el total, es decir, el 100%, ya había estado en contacto o contagiado con el virus. Tiene mayor predisposición de mortalidad en pacientes de escasos recursos, y son los que mayormente se encuentran hospitalizados por esta causa. Es 5 veces más probable de hospitalización que el virus de la influenza. Hablando de la patogenia del virus, intervienen factores como procesos patogénicos, también factores virales, es decir, nos referimos a la existencia de una carga viral. También hay una replicación viral prolongada y al mes se dice que hay un rebote de la carga viral. Esta predispone en infantes de aproximadamente menores a 2 meses. Continuando con el diagnóstico, lo vamos a dividir en diagnóstico para infantes y para adultos. Aquí vamos a tener que la primo-infección del lactante es autolimitada en el primer semestre de vida. Esta se caracteriza por un cuadro clínico de fiebre, tos, disnea con retracción costal, sibilancias, alcanzando aproximadamente su pico a los 7 días, y se dice que de ahí pues ya va como que en declive. En los siguientes 6 meses puede que tenga síntomas menores a la obstrucción bronquial, y el diagnóstico de laboratorio para este tipo de pacientes es mediante las secreciones nasales, pues el virus es excretado mediante esta vía. En la parte de los adultos, el diagnóstico se va a realizar de una manera un poquito más difícil, la detección es más difícil como tal. Se va a realizar mediante técnicas de inmunodiagnóstico, así como inmunofluorescencia, también la prueba de ELISA, inmunocromatografía, también la prueba de PCR y PT-PCR, y estas que van a ser técnicas de ampliación asociadas a núcleo. El tratamiento va a consistir en mantener la vía aérea superior permeable, también en una
buena alimentación e hidratación para poder soportar los primeros días de la infección, puesto que esa es la parte más difícil realmente, y para tener las defensas altas. También vamos a tener que monitorear la saturación de oxígeno del paciente y administrar oxígeno en caso de que sea necesario. Continuando con el segundo agente etiológico, vamos a continuar con el agente etiológico bacteriano. Este va a ser el Staphylococcus. No se alcanza a ver, pero ahí está. Es este aquí. Hablando de la taxonomía, pues se las voy a colocar por aquí. También las especies, para no mencionarlas tanto y irnos de corrido. Tipos. Hablando de un poco de las generalidades del Staphylococcus, este es una forma de estafilo que se asemeja a un racimo de uvas. De hecho, de ahí proviene el nombre. Esta es una bacteria gram positiva. Mide de 0.5 a 1 micrómetro aproximadamente. Es anaerobio facultativo y crece en condiciones de elevado cloruro de sodio y en una temperatura aproximada de 18 a 40 grados Celsius. La estructura de la pared nos va a traer que tiene una cápsula y una capa de polisacáridos extracelular. A su vez va a tener también una capa de peptidoglucanos. Vamos a tener proteína A, coagulasas y adhesinas de superficie. A su vez vamos a encontrar una membrana citoplásmica. El diagnóstico mediante el laboratorio se va a realizar una extracción de una toma con un hisopo en algún absceso del cuerpo. También se puede encontrar la bacteria en una muestra de sangre, en una microscopía. También se puede encontrar en pruebas de coagulasa, en pruebas de nucleasa termoestable, entre otras. Estas son con el fin de diferenciar el Staphylococcus aureus. El aislamiento del estafilococo en el cultivo también va a ser una prueba que se puede realizar para la detección o confirmación del diagnóstico. El tratamiento va a ser a base de antibióticos. Se ocupa generalmente la oxaciclina, o en caso de que el paciente sea resistente a la oxaciclina o la bacteria, se ocupa la vancomicina. Pero generalmente es necesario retirar el cuerpo extraño para poder tener una mejoría o para tener éxito con este tratamiento. Continuando con la exposición, el agente etiológico parasitario. Yo coloqué aquí el Paragonimus. Este es un parásito común de mamíferos que se encuentra en los crustáceos. Es decir, los mamíferos que se alimentan de estos crustáceos pues van a ser los portadores realmente. La transmisión diagonal mecanismo de acción va a ser inicialmente que viven en los pulmones de los mamíferos, en donde se van a colocar huevos. Estos parásitos van a colocar huevos y posteriormente van a ser expulsados por las vías respiratorias, o también pueden ser expulsados mediante el esputo en una expectoración, o por la vía fecal también pueden ser expulsados. En el agua dulce se transforman en mirácidos. Estos se reproducen asexualmente. Estas a su vez forman larvas más desarrolladas que se van a denominar metacercarias. Ya en el intestino salen de los quistes y se abren camino a través de la pared intestinal, a través del peritoneo, del diafragma, de la pleura, con la finalidad de alojarse en los pulmones. El diagnóstico de esta va a ser mediante la identificación de los huevos grandes que estén en las heces o en el esputo. También se pueden encontrar muestras del líquido pleural o líquido peritoneal. El tratamiento va a ser a base de praziquantel en dosis de 25 miligramos aproximadamente, vía oral, 3 veces al día, durante 2 días. El cuarto y último agente etiológico, el agente fúngico, hablamos de la blastomicosis. La blastomicosis es causada por la inhalación del hongo Blastomyces dermatitidis. Esta está ubicada en la madera en descomposición y en el suelo. Dios nos libre. Hablando de la epidemiología, esta es endémica del noroeste de Estados Unidos y del suroeste de Canadá.
Hablando un poquito de los síntomas de esta infección por el hongo blastomicosis, se manifiesta aproximadamente a las 3 a 15 semanas después de ser inhalado este hongo. El cuadro clínico es tos, fiebre, flemas, dolor en el pecho, pérdida de peso, disnea también, dolor en las articulaciones y también dolores corporales. Y en todos los casos generalmente se presenta neumonía como principal síntoma. Esta va a contar con 3 estadios. El primer estadio va a ser asintomático, es decir, nos referimos al estadio de la blastomicosis pulmonar primaria. El segundo estadio nos vamos a referir a la progresiva, esta ya va a ser un poquito más enfermedad un poquito más crónica. La número 3 va a ser la diseminada a otros órganos. Esos órganos pueden ser o bien articulaciones, o bien huesos, o bien el sistema nervioso central. Esta ya sería un poco o mucho más grave. Las manifestaciones cutáneas que puede presentar esta infección pueden ser sarpullidos, pústulas o nódulos. El diagnóstico para llegar a este va a ser o bien un cultivo de esputo, de flema o líquido, tejido o biopsia, o bien un urocultivo. El tratamiento depende de si tiene síntomas locales o sistémicos. Hablando de síntomas locales que van a ser leves a moderados, se usa itraconazol, o en caso de ser algo ya más diseminado, más grave, se utiliza anfotensina B. Bueno, eso ha sido todo por mi parte y pues sin más preámbulo, muchas gracias. Bro, ya acabé ya. Chelitas, nada. Ahí voy pues. Es broma, pero si quiere, no es broma. Bye.